hace? Bueno, ahorita cerramos acá. Ay, cargué una bebé durante la alabanza y eso fue duro, uno se desacostumbra. Fue falta de ejercicio de brazo. Y harta carga, sí. Bueno, iglesia, uno agradecerles por estar acá, por compartir el tiempo en familia espiritual. Gracias por los que viven en Yotoco, Cerrito, Rosso y sus alrededores. Gracias por venir hasta acá. Bienvenidos a casa. Bueno, hoy este tema es un reto para mí. Y ha sido un reto es porque cada vez que leemos una historia de la Biblia, pues como ya lo hemos visto y lo hemos escuchado tantas veces, volver a tomar un tema y darlo como prédica es complicado de que puedan interiorizar. Entonces hagamos una cosa, hoy necesito que todos obliguen a su mente, a sus emociones, a estar conectados y a tratar de imaginar. Necesitamos la imaginación en este momento. Necesitamos que se concentren. Yo sé que el almuerzo, el sancocho, las tareas, los trabajos pendientes por entregar, sí, pueden esperar en estos 30 minutos, pero necesito que su mente y aún su cuerpo se obliguen a estar atentos. Esa es una petición que les hago. La mayoría de nosotros hemos sentido sufrimiento, ya sea sufrimiento físico, ¿sí o no, Yubi? Es sufrimiento emocional por una pérdida, un sufrimiento psicológico, muchos hemos tenido, en algún momento de nuestra vida. Y aquel que cree en Jesús puede estar seguro de lo siguiente, y este versículo es muy importante, que tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Esto está en Hebreos 4:15. Mi intento esta mañana es que dimensionemos el sufrimiento de Jesús. Un poco, ¿sí? O sea, eso es algo muy retador, pero necesitamos dimensionar el sufrimiento de Jesús en la crucifixión. Que su muerte es vida para nosotros. Nos lo dice el mismo Jesús en Juan 12:24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. La cruz es el símbolo distintivo de nosotros los cristianos. No fue el pesebre. Podría haber sido el pesebre es lindo, ¿no? Pero la cruz es el símbolo de nosotros. La cruz es un símbolo de orgullo para nosotros, pero en la cultura greco-romana no era un símbolo de orgullo. Ese símbolo realmente era algo infame, algo cruel, algo despreciado, algo que ellos no podían comprender como un Salvador podría estar crucificado. Y lo leímos esta semana en 1 Corintios 1:18. Semana pasada estamos leyendo como iglesia la primera carta de los Corintios y lo leímos la semana pasada. Para los grecorromanos la cruz era locura, no podían comprenderlo. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. 1 Corintios 1:18. Iglesia, la forma como reaccionamos frente al sufrimiento determina mis pensamientos hacia Dios y mi relación con Dios. En medio del sufrimiento, nosotros podemos tener una medición de realmente ¿cuál es mi estado con Dios? Allí, cuando estamos bajo presión, cuando recibimos una noticia desagradable, ahí donde no tenemos el control de las cosas, ahí es cuando realmente podemos medir cuál es mi relación con Dios. Y esto me lo ha enseñado muy bien mi amiga Carolina. Algunos la distinguen
porque es la esposa de Gustavo. Gustavo era el que venía a tocar con la guitarra. Y Carolina tiene una enfermedad autoinmune que en este momento le ataca su ojo. Y es un dolor insoportable donde ella puede perder ese ojo y el otro ojo está comprometido, ¿sí? Y esta semana ella recibió una noticia que no fue favorable. O sea, uno espera que cuando tú haces el tratamiento, cuando tú sigues los pasos del médico, cuando tú haces más allá de la milla extra, empiezas a comer bien, empiezas a cambiar hábitos, tú dices que el cuerpo reaccione, que algo pase. Pues no, a esta mujer no le ha pasado, ¿sí? En vez de ir para adelante, las cosas están yendo como hacia atrás. Pero me dejó este mensaje y la verdad lloré. Y lo cito porque me lo dejó audiblemente. Dijo, no dudaré ni renegaré, porque es Él el que me amó y me salvó. El que me ama y ama a mis hijos y está con ellos, para darle a ellos también el regalo de la salvación. Yo escuché ese mensaje de ella y yo me puse a llorar. Yo dije, aquella que está sufriendo puede declarar esas palabras en medio del sufrimiento, es que está viendo la cruz con otro sentido completamente diferente. Por eso para mí, para ustedes y para todo creyente, necesitamos tener un entendimiento de la cruz no solo como espectadores, no solamente como un tema histórico, un tema o una historia que yo ya me sé, porque muchos de nosotros o de mi época había Canal 1 y toda Semana Santa mostraban todas las escenas de crucifixión y que no las sabemos, todos los actores que pasaron por ahí, no sabemos la historia porque nuestros abuelos nos llevaban a misa y veíamos, ¿cuál era? Las 7 palabras, gracias. Era una misa muy larga. O sea, muchos de nosotros venimos de esas raíces, conocemos la historia, pero más allá de ser espectadores, necesitamos contemplar la obra del Espíritu Santo, que nos vamos a centrar aquí es en Marcos 15, y eso lo leímos antes de empezar a leer Primera de Corintios. Como iglesia terminamos de leer el Evangelio de Marcos, y nos vamos a centrar en Marcos 15, en esta historia. Y en Marcos 15 a partir del versículo 22. Y allí empieza el Calvario. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Jesús es sacado de la ciudad, porque aquellos que morían en la cruz dentro de la ciudad no podía mancharse de la sangre. Por eso ustedes ven en la mayoría de películas que lo hacen fuera de Jerusalén, ¿sí? Porque eran impuros. Entonces, de nuevo, los invito a que hagan uso de la imaginación para que dimensionemos a qué punto estaba Jesús. Ayer estábamos hablando con Bella, porque Bella, al ser médica, pues puede dimensionar físicamente qué pasa con el cuerpo humano. Los que no estamos en el gremio de la salud, pues podemos dimensionar o dibujar, pero aquel que conoce el cuerpo humano puede dimensionar aún más qué pasa con el cuerpo en esta situación que está Jesús. En este versículo, Jesús ya lo habían capturado en viernes y había sido lastimado con un garrote de púas, donde se tienen como chuzos, donde cada latigazo, cada vez que arrojaban y se devolvía, salía sangre. Fueron 39. Entonces como que desgarraba, ¿no? Latigazo, desgarraba y sacaba sangre. 39, ¿no? Estaba sin dormir, ¿no? Lo capturaron el viernes, no había dormido y muy probablemente estaba deshidratado. No sé si alguno ha pasado por esa situación de una deshidratación extrema donde la lengua se pega. Daniel sí, se pega y no puede, o sea, la saliva no da. Entonces, a tal punto podemos imaginar que ahí nuestro Señor, cómo estaba en su estado físico y emocional. Tenía plomo, no eran púas sino plomo, los latigazos. Y lo golpearon los soldados romanos. Decían que le pusieron una corona de espinos y lo golpearon la cabeza con una caña. En ese punto de destrucción física que estaba nuestro Señor.
pero Él decide estar consciente ante el sufrimiento. Y está el siguiente versículo. ¿Por qué decide nuestro Señor estar consciente al sufrimiento? Si muchos de nosotros cuando sufrimos queremos pasar rapidito esto. Si se enferma alguien, queremos que esto salga rápido. Si esta situación económica, es que necesitamos una solución rápida. Pero nuestro Señor decidió estar consciente frente al sufrimiento. Y ahí lo dice. ¿Por qué decidió estar consciente frente al sufrimiento? No recibió la mirra con el vinagre, que era un sedante en esa época. Le daban eso de beber a los que iban a ser crucificados, para que a la hora de clavarlos en la cruz no forcejaran, o sea, se dejaran, estuvieran idos, para que fuera más fácil clavarlos en la cruz. Pero Jesús decidió estar consciente. Fue un acto voluntario, con una mente alerta para estar consciente en medio del sufrimiento. Por eso nuestro Salvador rechazó esa mezcla de mirra que los romanos usaban. El Señor quería sentir el dolor más duro, porque así se cumpliría la palabra. Tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Se tenía que cumplir la palabra de que Él, en medio del sufrimiento, y acuérdense del sufrimiento más atroz que haya tenido cada uno de ustedes, pero Él lo tenía que sufrir conscientemente. Seguimos leyendo y está el suplicio. ¿Qué es suplicio? Entonces lo busqué en el diccionario. Muerte o daño corporal grave que se causa a alguien como castigo. El suplicio de la cruz. Este método de castigo era el considerado más cruel, la crucifixión, porque prolongaba el dolor. El dolor era por días estar crucificado. Y aún Pilato se sorprendió de por qué había muerto tan rápido. Y eso está en el versículo 44. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó a un oficial romano y le preguntó si ya había muerto. Aunque ninguno de los evangelios describe el detalle del sufrimiento de la cruz, los invitó en su casa, lean el Salmo 22. Aquí vamos solamente a una porción del Salmo 22 que David 1000 años antes ya había profetizado la crucifixión. ¿Cómo se iba a sentir? El Salmo 22 del versículo 16 al 18 dice: los perversos me han rodeado como jauría de perros rabiosos. Se me han paralizado las manos y los pies. Puedo ver mis huesos y contarlos uno a uno. Mientras tanto, toda esta gente sigue observándome. Se reparten mi ropa y apuestan mis túnicas. ¿Sí recuerdan las escenas que hemos visto sobre la crucifixión? Jesús estaba padeciendo todo lo que una muerte incluye. Dolor, calambre, sed, fiebre, cansancio, vértigo, vergüenza, falta de sueño, mortificación de las heridas, sudoración excesiva, deshidratación, trombosis, infartos masivos, arritmias cardíacas. ¿Sí o no, bella? Todo lo que puede sufrir una persona en la muerte, en ese momento lo estaba sufriendo nuestro Señor. Porque tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por todo lo que nosotros hemos vivido. En la crucifixión se podía ver los huesos. Por eso es que algunos crucifijos vemos que lo tallan la piel bastante, porque se podía ver sus huesos. Los clavos más o menos eran de 5 pulgadas. Para los que han estado en el campo pueden ver como estacas con que clavan en el pasto para que amarren las vacas. Más o menos era ese tamaño, unos 10, 13 centímetros de largo y un grosor para soportar un peso de 80 kilos. Los clavos atravesaron los nervios medios, que se encuentran entre el brazo, el codo, el antebrazo y la mano.
tan pronto a nosotros nos atraviesan esos nervios, la mano se engarrota. Por eso pueden ver el crucifijo, de que él automáticamente está engarrotado. Está engalletillado o está como las garras. Quizás las articulaciones no se iban a quedar en su lugar. Las costillas se hunden. Entonces Bella me decía, claro, se hunden las costillas. Usted no puede respirar. Y si usted no puede respirar, usted necesita extender su cuerpo para poder respirar. Pero al extender su cuerpo, los pies de nuestro Señor estaban clavados. El dolor era inmenso para poder hacer esto. Y respirar. Era más doloroso respirar porque todo su cuerpo estaba atado. Pero si también se extendía los brazos, todo ese nervio le jalaba y tampoco podía hacer esto. El dolor era completo. Toda angustia, todo dolor intenso, sin cansancio. Cristo en la debilidad de nuestra carne. Así estaba. El dador de la vida estaba en la cruz despreciado. Jesús fue considerado como escoria. Y lo vemos ahí en el versículo 29 al 32. La gente que pasaba lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: ¡Ey, tú, que vas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días! Baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. También los jefes de los sacerdotes junto a los maestros de la ley se burlaban entre ellos y decían: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de la cruz ahora, y al ver eso le creeremos. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaron. La gente quería que demostrara en ese momento que bajara de la cruz. Y él sí lo hizo, pero lo hizo al 3er día. Porque, iglesia, algo que he rumiado este año es que las cosas no pasan cuando yo quiero que pasen. El 90%, quiero garantizarlo, o sea, yo se lo digo a mi hija y suena cruel, pero es verdad. El 90% de las cosas que queremos que pasen no van a pasar, porque no va a ser a nuestra manera. Dios tiene planes más altos que los de nosotros. El inocente tratado como el peor de los criminales. Y quiero que se imaginen esa escena. Habían 3 crucificados, 2 ladrones a cada lado. Pero si nosotros pasáramos por ese momento sin conocer la historia y camináramos enfrente de esas 3 cruces, ¿quién sería el peor criminal? Visualmente, ¿quién sería? ¿Quién es? Jesús. ¿Listo? Jesús era considerado el peor por su estado físico. Por eso es que la gente se burlaba más. ¿Se han burlado de ustedes? ¿Los han humillado? ¿Le han dicho que no sirve en su trabajo, que no da resultados, que está pasando? Aquel que es un sumo sacerdote ha pasado por cada una de nuestras dificultades. Isaías 53 del 3 al 5. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan. Lo despreciaron y no pensaron que fuera alguien importante. Verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó todos nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a todos. Más adelante en Marcos 15 dice Jesús: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una expresión de agonía, un gemido intenso, y tenemos que imaginarlo. O sea, es una agonía. ¡Dios mío! O sea, imagínense el dolor más profundo. ¡Dios mío! No puede respirar. Yo lo puedo hacer porque puedo respirar. Pero él no podía respirar. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y aunque intenta en parte un video en mostrarlo, es una expresión artística. ¿Listo? Quiero que lo veamos. Es solo una expresión artística que lo hizo Mel Gibson. Es dimensionar un poco y entender la verdad de lo que sufrió nuestro Señor. Yo creo que ninguna imagen puede dimensionar el sufrimiento de Él. Pero yo le pido al Espíritu Santo que podamos cada uno de nosotros tener una comprensión emocional y existencial de la cruz. Jesús ha tomado mi pecado y el pecado de cada uno de nosotros, y escriban allí en la cruz su nombre, y experimentó totalmente el lugar del infierno por mí. Primera de Pedro 2:24. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Jesús sabía que tenía que pasar por el infierno de la soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay infierno más grande que estar separados de la gloria de Dios. Y es entender qué es la eternidad, qué es lo que yo quiero para mi futuro. Si es vivir en la eternidad con mi Padre. Y iglesia, no había otra salida. El Padre Celestial lo decidió así. La cruz era necesaria. El ser humano se ha sumergido en una condición de pecado extremo. Nosotros, en medio de nuestro egoísmo, nuestro afán, nuestro enojo, nos hemos hundido en nuestro pecado vergonzoso. Y asimismo, Él tuvo que sufrir para salvarnos
de igual manera vergonzosamente. Nuestro pecado es vergonzoso y Él tuvo que hacer algo vergonzoso para salvarnos. El horror de la cruz debía ser consecuente con el horror del pecado. De haberse salvado a sí mismo, como le gritaban los escribas y la gente del pueblo, dejaría la humanidad sin un Salvador, mi Salvador. Jesús tenía el poder de hacerlo, pero el amor de Jesús por mí, por cada uno de nosotros, es más grande, que le impedía salvarse a sí mismo. Lo podía hacer, pero le impedía. Su amor traspasó el dolor. Cada uno de nosotros en este momento está pasando por dificultades. Y yo no me las sé todas, pero es imposible que el ser humano no sufra en esta tierra. Todos vamos a tener sufrimientos. Entonces yo sé que todos nosotros, sin importar la edad, así tengamos 12, así tengamos 15, tenemos sufrimiento, hay sufrimiento. Es natural, estamos en un mundo caído y vamos a sufrir. Yo no le puedo impedir el dolor a mis hijos. Ellos van a sufrir. Pero iglesia, si miramos las circunstancias que nos rodean y solo miramos la enfermedad, solo miramos la situación, la acusación, el no tener resuelto X o Y problemas, si solo nos concentramos en eso, les garantizo algo, y es que nos olvidamos de la cruz. El dolor de este momento para cada uno de ustedes va a ser llevadero y va a ser pasajero. Algo va a pasar. El dolor también pasa. Pero para muchos, la enfermedad o la situación es insoportable. Claro, yo no puedo sentir el dolor que siente mi familiar al estar así enfermo. Yo no lo puedo sentir. Pero lo más duro es sentir el sufrimiento de la ausencia de Dios. Algo más duro es estar enfermo y sin Dios. Eso es aún más duro, es añadirle otra carga. La ausencia de Dios es como vivir el infierno de la soledad, como lo vivió nuestro Señor. Cristo entiende tu dolor. Cristo sabe por lo que estás pasando, sabe de tus afanes, de la necesidad de ayudar a otros, de la situación de poder dar solución y con lo que tengo poder colaborar. O sea, el Señor sabe por lo que cada uno de nosotros está pasando. Por eso tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. No estamos solos. Él sintió, Él vivió y te conoce y sabe por lo que tú estás pasando. No estamos solos. Y si me acompañan, vamos a orar. Siéntanse cómodos como estén, no hay problema. Y oremos. La cruz es vida. Yo solamente quería este tema es complicado porque todos lo conocemos, pero solamente el Espíritu Santo puede traer esa convicción y esa conciencia de la cruz. Nadie más. Puede venir el mejor predicador, pero solo el Espíritu Santo puede entender y ayudarnos a dimensionar ese inmenso amor. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a transformar mi mente, lo que ya sé, la historia de la historia. Pero ahora la historia no la quiero ver como un espectador. Ayúdame, Señor, a verla y a sentirla con el amor, Señor, que tú tienes por mí. Ayúdame a dimensionar ese amor tan grande, tan ancho, tan profundo, tan largo, que no tiene fin. Ayúdame a dimensionar que tú eres el único que no me rechaza, que no me critica, que no mira siempre los peros de mi vida. Ayúdame a ver que tu salvación no ha sido que yo pisotee tu sangre, sino que yo pueda, Señor,
disfrutar de la libertad que me has dado en esa cruz. Las cosas no van a salir muchas veces como yo quiero y yo te pida, pero tus planes son más altos que los míos. Y te pido, Señor, que me ayudes a dimensionar cada latigazo, esa corona de espinas. Cuando te pusieron ese manto púrpura y se burlaban de ti, te decían: viva el rey de los judíos. Y después te quitaron esa bata y tus heridas fueron otra vez, se abrieron, porque se seca la tela a la piel y se abren de nuevo. Ayúdame a dimensionar que cargaste un peso muy grande por mi pecado, lacerado, y caminabas con esa cruz. Físicamente estabas deshecho, pero tu amor por mí ha sido más grande. Tú me crees a mí, tú has apostado por mi vida, tú me rescataste a precio muy alto, pero que cada día no logro dimensionar. Por eso, Espíritu Santo, dame una conciencia de la cruz. Ayúdame a ver la cruz de manera diferente, sin importar la edad que tenga. Así hoy sean 80 años, ayúdame a dimensionar la obra de la cruz. Ayúdame a ver en esa cruz mi nombre. Ahí está, mi nombre está tallado en esa cruz, en el madero. Ayúdame a volver a la cruz, a no olvidarme tu amor tan profundo, a no olvidar que no es por mis fuerzas, por lo que sé, por lo que hago, sino es por lo que tú has hecho en mí. Tú no te rindes conmigo. Tú estás ahí, tú eres como un padre, como una madre, que está ahí para decirme las cosas, que está ahí para alentarme, para animarme, si he caído en pecado, volverme a levantar. Porque no quiero pisotear más tu sangre, Señor. Dame una transformación real de esta obra en la cruz. Porque tú, Señor, santo fuiste hasta el último respirar en esta tierra. Ayúdame a dimensionar tu amor, una porción más de lo que yo ya he vivido. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu amor infinito y al entregarme a mí tu regalo más preciado. Gracias por no dejarnos en vergüenza. Gracias por levantar mi cabeza en alto. Gracias por ayudarme a tener pies firmes. Gracias por ayudarme a no desviarme. Gracias porque veo la luz y la luz de Cristo es mi guía. Gracias, Padre, por no dejarme huérfana, huérfano. Hoy levanto mi cabeza en gratitud. Gracias, Padre, por la cruz. Gracias porque tengo un sumo sacerdote que ha sentido todo lo que yo he vivido y lo que viviré. Gracias porque esto no lo vivo solo. No voy a vivir el infierno de la soledad. Porque mi fe va a ser más grande que un grano de mostaza en medio del dolor y la aflicción. Porque mis ojos puestos en la cruz y no en mi situación. Ayúdame, Señor, cada día con su afán, y ayúdame cada día a recordar tu amor, sentirlo y vivirlo. Te lo pido, Padre. Gracias, Padre.
Gracias, gracias, gracias. Y mi corazón se llena de alegría. Gracias. Te doy gracias porque hoy he dimensionado una vez más o de forma diferente la cruz y el sufrimiento. Gracias, Padre. Te amo, mi Señor. Te amo. Y hemos orado todos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén.